como mi canal se llama Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan? Pues muy bien, aquí estoy, muy navideño. Te voy a preguntar a ver cuántos años nos conocemos y cómo nos conocimos. Y yo no voy a decir el número, que nadie. Pues nos conocimos en la playa, bueno, esto lo hablamos cuando estuve en Londres y yo creo que fue, no sé, 99, 2000, por ahí estará la cosa, ¿no? Más o menos, diría yo. Y pues sí, sí, hace un mogollón de años. Además, hacía tiempo que no nos veíamos, porque yo hace tiempo que no voy a Comarruga y tal, y porque tú estás instalada por allá, por tierras British, y fue bueno, casualidad, pues eso, que hice un viaje a Londres y nos volvimos a ver, pero hace mucho que no nos veíamos, pero vamos, años que nos conocemos, mogollón, desde luego, sí, sí, muchos. Cuéntame qué tradiciones tenéis en Aragón para la Navidad. A ver, espera, Reyes Magos son otro día. En Navidad, Sí, son ¿quién viene? ¿Quién viene en Navidad? los Reyes Magos bueno, aquí en Aragón y en España, yo creo que en España en general, tampoco me atrevo a hacer una generalización, pero para mí, por lo menos, la Navidad empieza hoy, que es 22 de diciembre, con la Lotería de Navidad, que estamos toda España pendiente de la Lotería de Navidad, con los niños de San Ildefonso diciendo 1.000 euros. Pues eso no sé si tú lo has visto esto aquí, porque Yo, claro, tú solías venir en verano. yo he estado alguna Navidad y a mí eso de ganar algo siempre me ha motivado mucho y mi Ujú. familia española hasta hacían una broma conmigo, igual cogían un ticket de una tienda y estaban como que viendo la lotería y decían, espera, espera, no, 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 no puede ser. Y yo así, ¿eh? Y yo así, ¿qué hemos ganado? Y yo, sí, 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 espera. Y yo en plan, déjame ver. Y yo, calla, calla, Hostia, calla. Yo así, casi, casi temblando ya. claro, aquí en España es una tradición tremenda lo de la Lotería de Navidad, que es para mí cuando empieza la Navidad y acaba, decía Reyes, acaba el día 6 de diciembre, 6 7 de diciembre, que es el 6 de diciembre es el día de Reyes aquí en España. 6 Que de enero. los re- perdón, sí, 6 de enero, uf, 6 se de me ha ido la enero. olla. Aquí en España vienen los Reyes Magos y Papá Noel, Santa Claus, aquí se le llama Papá Noel. Y es igual, físicamente, pues, creo que en Chile le llaman viejito pascuero. Pues, a Papá Noel, pues es el mismo personaje de rojo con barba blanca y el 24 de diciembre por la noche trae regalos a los niños. Y el 5 de enero por la noche vienen los Reyes Magos. Y tradiciones aragonesas de Navidad, yo es que creo bueno, creo que en algunas zonas de Aragón se hace también el tronco de Nadal, que se llama, porque hay mucha influencia en catalana, del idioma catalán, que aquí se llama aragonés, hay mucha gente que habla el aragonés. Y creo que hay partes de tradiciones que se comparten, ¿no? Esto lo hablo desde un desconocimiento bastante grande porque en mi caso no lo es, ¿vale? Y con todo el respeto del mundo, ¿eh? Porque es que no tengo ni idea, pero sí que sé que se hace lo del tema del poner el tronco y se le dan golpes y el tronco caga juguetes. Es, es de locos. Es de locos. A mí me parece de locos, pero oye, es una tradición que se conserve por 2000 años, ¿no? Pero sí, sí, también se hace en zonas de Aragón. Creo que en Cataluña se llama esto el cagatió y aquí el tronco de Nadal. Pero ya te digo que hablo con mucha prudencia porque no lo tengo tan claro. ¿Tu familia cómo lo hace en Navidad? Cuéntame el timing. Pues mira, aquí empiezan las celebraciones familiares en la víspera, yo creo que como todo el mundo cristiano, no sé, o católico, o no sé, el 24 de diciembre por la noche, y en este caso, pues mi mujer y yo nos vamos un poco apañando en el sentido, pues este año toca con tu familia el día 24, con la tuya el 25, ¿no? Pues cada año vamos un poco cambiando eso. Y en este caso, pues este año te voy a poner el ejemplo, ¿vale? El 24 de diciembre cenamos con mi madre y con su marido, los hijos de su marido, tal, no sé qué, bueno, tal. Y mi mujer, mis hijos, bueno, nos juntamos pues unos cuantos, ¿no? Y vamos allá a cenar. El día de Nochebuena, el rey de España da un mensaje, que esto es una cosa que chocará a los países que no tienen monarquía, pero el rey da un mensaje, ¿no? Suele pues hablar un poco de lo que ha pasado en el año, de lo que España debería, cómo debería enfrentarse España, los retos que le vienen, por decir. Pues es también un tema un poquito polémico, para algunos les parece bien, otros les parece mal, y aquí pues en España no te vas a aburrir porque estamos todo el día de bronca, estamos todo el día de bronca, pase lo que pase, y todo el mundo tiene una opinión de algo, y eso pues es maravilloso. Y entonces eso hacemos el día de Nochebuena, ¿no? Pues vamos allí, vemos el mensaje que te digo, ¿no? Es a las 9 de la noche, el día de Nochebuena, cenamos, y entonces en concreto con mis hijos, pues viene Papá Noel allí, lo que te decía antes,
viene a casa de mi madre, les deja los regalos al lado del árbol, pues los abren, tal. Luego venimos aquí a casa y al día siguiente Papá Noel viene aquí por la mañana, pues los niños se despiertan, abren los regalos, tal. El día de Navidad lo celebramos en casa de mis suegros, nos vamos hasta allí, que viven en un pueblo de aquí al lado de Zaragoza, y bueno, pues ahí también un poco parecido, ¿no? La dinámica es la misma. Navidad es comer, beber sin parar. Es como el día 26 es, por favor, ha acabado ya la Navidad, por favor, que se acabe ya. Luego el 31 de diciembre, en nuestro caso, ahora que ya tenemos críos y tal, nos lo tomamos con mucha calma. Este año viene mi hermana a cenar y, bueno, tomamos las uvas. Eso es una tradición muy española, no solamente es de Aragón. En Italia se hace con lentejas. Bueno, sí, se comen lentejas a las 12 de la noche, es una locura. Vale. Aquí se comen 12 uvas. ¿El 12 qué? lentejas también en Italia. No, 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 se come un plato entero de lentejas. No me atrevo a decirte cómo funciona esa tradición, pero la he leído en algún lado y sí, sí, es unas lentejas estofadas. Tiene que ser un sueño eso. Aquí se comen 12 uvas, una por cada campanada, y la tradición esta viene por lo que yo sé, por lo que he leído, de un año que hubo excedente de uvas y entonces a un tipo con mucha a un máquina del marketing se le ocurrió que pues dice, oye, mira, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y oye, pues lo ha petado. Escucha, no sé, qué pena que no registras eso porque ahora mismo su familia no tendría que trabajar en su vida porque, vamos, o sea, es la solución a todos sus problemas porque todo el mundo come 12 uvas en Nochevieja, el último día. Lo que te digo, ¿no? Se comen las uvas y al día siguiente, pues tampoco hacemos nada en especial. Comeremos, me imagino que mi mujer y yo con los niños aquí en casa solos y tal. Y ya el 6 de enero sí que vamos a casa de mi madre otra vez, porque como no nos habíamos visto mucho, pues vamos otra vez a casa de mi madre y comemos allí. Entonces los regalos de los reyes, de los niños y tal. Las navidades sin niños son un peñazo. Con niños pues tiene más gracia porque sí, sí, para mí desde luego las navidades sin críos me parecen un coñazo horroroso. Con los críos ahora pues No. estoy... Veis que yo soy como el Grinch. Es una cosa, es que no me gusta nada. Es todo el rato comiendo, todo el rato juntándote. Además, es por imposición, como en plan de, coño, toca ahora la Navidad y tenemos que hacer esto. No, por favor, no, basta. Basta ya. Estaba editando el vídeo con Juan y me he dado cuenta de que hemos hablado de tantas cosas que es mejor si lo divido en 3 partes. La primera es esta, sobre el timing de la Navidad. La segunda va a ser sobre los platos tradicionales durante la Navidad. Y el tercero es mi preferido. Es la serie de capítulos que empezamos sobre los diferentes acentos españoles que hay en el país. Ya sabéis que el castellano se diferencia bastante si le escucháis hablar a un catalán o a un zaragozano. Así que voy a hablar con amigos de varios lugares en España y así podréis escuchar la diferencia que hay entre los acentos. Hasta la próxima.